Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria crepuscular nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Bueno, mucha lluvia, el país está realmente bien húmedo. El ciclón Matthew, aunque lejos, pero deja sus ráfagas, nos dice Manegonte, que siempre ha estado muy activo con esas informaciones meteorológicas. Manegonte sigue a pie de, como dicen, juntilla, esas manifestaciones meteorológicas y todo lo que sea ambiente climático dentro para el sector agropecuario y el país en sentido general. Manegonte es un hombre que está al día. Gracias, Manegonte, que me mandaste las últimas informaciones a las 5 de la tarde de ese meteoro de Matthew, que dice que se acercó un poco hacia la longitud nuestra. Es decir, algunos décimas de grado hacia la latitud nuestra, pequeño desvío, pero sigue afectando a Haití, la zona ahí de Jamaica y toda esa parte. Cuba también llevará. Es un ciclón realmente poderoso, con un gran diámetro y alcance. Y hoy eso es lo que estamos viendo en República Dominicana, los efectos de esa influencia del ciclón Matthew en toda la zona. Bueno, quiero recuperación, restablecimiento rápido para una dama que nosotros apreciamos mucho, que es doña Sogela, la esposa del doctor Marino Vinicio Castillo, que tiene un pequeño quebranto, y espero que pueda estar a la mayor brevedad, pueda recuperarse doña Sogela, como son los deseos de todas las personas que le quieren a usted y a su familia. Espero que usted se restablezca rápidamente. Ya Juárez también, que está aquí, ya vino Juárez está nítido también, que se recuperó de una pequeña dolencia también, pero hay que seguir adelante. La familia Castillo es una familia que nosotros apreciamos mucho. Bueno, la verdad es que yo no sé, hoy yo vi un acto que yo creo que la gente tiene que respetarse. Aquí hay un grupo de comerciantes y de gente que se ha dedicado al comercio y otros que se han dedicado a vivir como comerciantes sin ser comerciantes, unos y bueno. Pero hay unas asociaciones de detallistas que realmente caen en la alcahuetería. Vi ahí una asociación que dirige una persona que uno estima, pero que usted no puede salir con esas posiciones alcahuete a cada rato, salir con unos reconocimientos que uno sabe que no son más que realmente prebendarios. Esas son cosas como para que me den o para que me mantengan ahí. Esas cosas, yo creo que eso se ve más. A Temístocles Montá, un reconocimiento por ese apoyo y toda esa gestión. Pero uno sabe, señores, si hay un funcionario que tiene poca cosa que exhibir, se llama Temístocles Montá. Que además quiero hacerle una crítica a unas declaraciones que dio ahí, porque yo no sé, la gente como que mientras más yerra y mientras más incompetente, más quiere hacer galas de ejemplaridad, galas de eficiencia administrativa o galas de sabiduría y hasta, diríamos, galas de sapiencia y de, bueno, ya dije de sabiduría, galas hasta de tener buena prosa. Hay gente que hace de todo, que hace muchísimos, diríamos, giros. Y yo creo que la gente tiene que respetarse. Un profesional, una gente que se diga profesional, primero, para el caso de estos comerciantes, eso es una ridiculez realmente penosa, porque uno no puede ver eso continuamente terminando en una alcahuetería, como yo decía al principio. Vi una asociación reconociéndole, una asociación de detallistas, pero vaya usted a ver. Uno no quiere tener que decirle estas verdades, porque son cosas intrascendentes, pero yo las comento no tanto por los alcahuetes de los detallistas, sino al personaje que se le da esto. Que es el caso de Temístocles Montá, que vi esas declaraciones del sábado, creo que fue,
donde él dice que el PLD es un partido que no se puede administrar porque es un partido que está como indisciplinado. Pero yo me pregunto, ¿y quién puede gerentar un partido en las condiciones que se manejan él, por ejemplo, como funcionario de ese PLD? La palabra compañero la desbarataron, la explosionaron, o eso no implosionó, no la explotaron. ¿Por qué? Porque esa palabra que tenía un significado de solidaridad, el compañero es algo realmente respetable en un partido político, porque se supone que deben llevarse bien los cuadros, los dirigentes, las bases, todo eso, llamarse compañero, y más una palabra que la trajo aquí Juan Bosch, que la adoptó para el PRD y la adoptó para el PLD, la palabra compañero, porque los reformistas se hicieron llamar compatriotas, y Bosch fue que le puso compañero a su gente, y eso fue, diríamos, un término respetado hasta que Juan Bosch desapareció de los dos partidos. Cuando se fue del PRD, ahí vino el caos. Y fíjense cómo está el PSOE español, que es una escuela del PRD de aquí local y del PRM y todo eso, porque son igualitos esos socialistas y liberales, todos son igualitos. La derecha es siempre, la derecha es más, diríamos, es más pura en ese aspecto. Las izquierdas se dividen todo y se vuelven un disparate. Y si eso subdividiéndose porque cada quien quiere ser jefe. El PRD, eso fue una escuela de división. El PRM va por el mismo camino. El PLD, ese no se ha dividido porque, miren, porque realmente hay cierta ya gente ideologizado ahí y saben que las divisiones traen muchos problemas a los partidos y la pérdida del poder, desde luego. Entonces, en el PLD se aprecia el poder, pero la palabra compañero hace rato que hay que sacarla del diccionario político en la República Dominicana. ¿Por qué? Por la conducta de gente como Temístocles Montalvo. Una persona, señores, mal agradecida en un partido, esa es la cosa más, eso no hay cosa más incómoda para un individuo que la mortificación de un agradecimiento, decía Maquiavelo, o a Balaguer, doctor Balaguer. Fulano está hablando mal de usted. ¿Y qué favor le habré hecho que está hablando mal de mí? Porque eso es una costumbre ya en la República Dominicana. Entonces, Temístocles Montalvo, señor, hay que ver que las acciones tomadas por Temo, como le dicen sus amigos, contra Leonel Fernández, que fue una especie de protector e impulsor de esa jerarquía que hoy disfrutan muchos de esos dirigentes del PLD. Entonces, ¿quién puede dirigir un partido indisciplinado cuando hay gente que tiene un comportamiento de mal agradecido como el de Temístocles Montalvo? No ha respetado el compañerismo. A Leonel Fernández lo han irrespetado, no solamente como compañero, sino como líder de ese partido y presidente de ese partido. Pero más que presidente, como líder de ese partido. Y 3 veces expresidente de la República, que yo creo que usted tiene que guardarle respeto a Leonel Fernández. Y más en un partido como ese, que era un partido de cuadro, pero no solamente de cuadro ideologizado, no. Era de cuadritos, porque no tenían cuarto, ninguno, ni tenían poder. Y Leonel Fernández rediseñó todo aquello. Hizo del PLD un partido grande al unirse y captar al balaguerismo. Lo captó prácticamente. Hizo del PLD un partido fuerte y gigante. Ahí está, un partido de poder. Pero ¿quiénes se aprovecharon? Todos los que surgieron al lado de Leonel Fernández. Hoy todos son liderazgo, hasta el liderazgo del presidente salió de ahí. Porque esas son las cosas que hay que entender en la política. Aquí no hay que andar con mucha por la rama, ni andar con lentes especiales, porque aquí nos conocemos todos. Entonces, que no se puede administrar, porque claro, no lo van a poder administrar. ¿Por qué? Porque ustedes no se respetan, no respetan a las jerarquías, no se respetan. Y esos son los problemas que tiene el PLD y el PRD y todos esos partidos, el PSOE español, todos son iguales y la izquierda peor. En la República Dominicana se subdividían como si fueran células, es decir, son verdaderas mitocondrias. Eso es lo que son mitocondrias. Entonces, lamentablemente, los partidos se van creando esa indisciplina, nadie respeta a nadie y todo se vuelve una indisciplina y terminan disolviéndose. El PLD le va a pasar eso, a menos que recapaciten y hagan, como dijo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote
después de un lance caballeresco, le dice a su paciente escudero, a Sancho, le dice: Sancho, hablando en buen rigor, un caballero debe ser siempre bien agradecido, o no debe ser mal agradecido. Usted está oyendo, señor Temístocles Montaz, lo que dijo el Quijote, ese ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, o la pluma y el pensamiento brillante de Miguel de Cervantes y Saavedra, que pudo recrear esas ideas y esas praxis que es el Quijote, idealismo y pragmatismo. Fíjense cómo el Quijote le dice eso a Sancho. Como también hay una expresión: Sancho, dime, ¿qué te pasa? Nos ladran. Caballero Don Quijote, nos ladran. Señal de que andamos. Pues esas son cosas tan prácticas y es verdad. ¿De qué? De que vamos avanzando. Si nos viene ladrando, porque vamos avanzando. Fíjense qué cosas qué ideas tan geniales la de Cervantes y cómo la puede vaciar en este personaje. Bueno, pues Temo sale con una idea realmente tan huera, porque eso es una expresión huera en una persona que ha sido realmente artífice del mal agradecimiento dentro de ese partido y del irrespeto, digo yo, a las jerarquías. Esa es la pura verdad. Y siempre ha sido un burócrata ahí que tiene, ¿cuántos años tiene Temístocles Montaz? 4 con Leonel Fernández del 96-2000. Y del 2004 para acá 12 más, tiene 16 años pegado en línea ahí en unos ministerios. Y aún así es mal agradecido. Bueno, que se lea el Quijote a ver qué le dice el Quijote. Señores, bueno, hay que hablar de Catalina, porque Catalina ahora Catalina se complica más. Porque la verdad es que el gobierno se metió en un proyecto contando con Brasil, esa es la verdad. Cosa que está muy bien, que bueno, Brasil la va a financiar, Odebrecht dijo que iba a conseguir el dinero, bien. Pero los problemas de Brasil, no hay duda. Y los problemas de Odebrecht, todavía más. Eso, no hay duda que ha complicado la situación de esa planta porque no hay dinero para hacerlo. El gobierno se cansó de usar recursos ahí, de esos ahorros del petróleo y algunos pesos que llegaron ahí, pero no le puede hacer frente a Catalina. Aparentemente esa es la realidad. Bueno, aparentemente no, es la realidad. Ahora, se está planteando vender acciones o vender bonos. Yo entendía que eran bonos, que se iban a, bueno, vamos a tomar $1.000 millones en bonos, porque como quieres, una inversión. Los bonos, malo que sean para pagar salario. Pero si es para una inversión como esa se paga. Yo creo que esa deuda no es mala hacerla en bonos. Pero el bono no le da autoridad al bonista para intervenir en esas operaciones las operaciones de Catalina como empresa, porque el bonista lo que tiene que el gobierno soberanamente hace un bono soberano y se hace compromisario de pagar esos intereses y pagar el capital de esos bonos y ya. Pero cuando se está hablando de vender acciones, uno sabe que esas acciones, eso es a Vicini que le van a vender eso, porque los Vicini son los dueños del solar de la casa. Si usted hace una casa en un solar ajeno, ¿de quién va a ser la casa mañana? Del dueño del solar, porque él no va a vender, él va a querer tenerlo, a menos que venga un gobierno hostil o una persona diríamos, de temperamento alterado, como Trujillo, una gente así, y venga y diga, mira, eso queda expropiado, o un Balaguer que viniera y expropiara también, porque había que tomar una decisión de Estado, para una acción de Estado, no una cosa personal, para beneficiar a alguien o beneficiarse un gobernante, no, que sea una razón de Estado. Y Balaguer la podía hacer porque Balaguer no se beneficiaba de cosas personales ni particulares. Balaguer nunca buscó nada. Mira, hay que revisar a Falconbridge, pero no lo hizo para que le dieran 2 pesos a Balaguer. Revisó el contrato de Falconbridge para que se beneficiara el país de más recursos de los millonarios recursos mineros que se llevaba Falconbridge. Entonces, esas son cosas distintas. Ahora,
En este caso de Catalina, si se van a vender acciones, ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno se metió en esa planta de carbón, supuestamente, para abaratar el precio de la energía. Pero a la hora que eso se convierte en una compañía ya con inversiones privadas, ya tiene que haber lucro. Entonces el Estado va a participar del lucro, va a buscar lucro. Entonces ¿para qué los fines de eso, socialmente hablando? Entonces eso no tiene sentido, pienso yo, que se vendan acciones, porque si no que se la vendan a los bichinis, que los bichinis paguen lo que se ha invertido y que ya sigan esto así. Porque al final, óigame, si aquí le agregan 10 años a los productores de energía, le ponen 10 años de contrato, igual que en Madrid, se acabó de una vez toda la discusión, el CONESE sale de todo eso, de jueces, de Suprema Corte, jueces de corte, el CONESE sale de ahí inmediatamente porque así es que ellos hablan, esa gente hablan por sus intereses y presionan políticamente buscando que les satisfagan los intereses o vean las cosas de la muerte de Trujillo para acá, todo lo que ha pasado. Ahí yo estaba viendo un documental que tiene el canal, el programa anterior, ese documental de la época de Bosch, cómo los intereses azucareros andaban detrás de tumbar el gobierno de Juan Bosch. ¿Por qué? Porque Juan Bosch le puso un impuesto a las exportaciones de azúcar. Un impuesto escalonado de acuerdo a los precios. Y los precios del azúcar subiendo y los azucareros ganando dinero, pero Juan Bosch le puso un impuesto que se lo había quitado el Consejo de Estado, que lo tenía Trujillo. Entonces, cuando viene Juan Bosch y lo repone, tumban a Juan Bosch. ¿Y quién se lo quita? El Triunvirato. ¿Quién era el Triunvirato? Un primo de los bichinis también estaba ahí, que era Dona Rica Brá. En resumen, aquí todo el mundo, aquí nos conocemos todos. Esa es la pura verdad. Ahora, Catalina, si son bonos, repito, el gobierno se hace compromisario y sigue con Catalina a vender energía sin lucro para el gobierno. Vamos a decir que obtenga el gasto de capital que ha tenido, que lo reponga. El costo de capital. Pero sin ese lucro. Pero parece que son acciones. Si son acciones, recursos, seguro es que los bichinis que van a comprar Catalina. Porque ellos son los dueños del 50% de la producción de energía del país. Yo creo que no hay que andar con mucho. Que se la vendan a los bichinis, que son los dueños solares. Porque ya eso es lo que viene. Pienso yo que probablemente esté equivocado, esa es la verdad. Bueno, Gaby, intégrese ahí, intégrese. En América Latina, dos países muy importantes han tenido unos acontecimientos que realmente para todo el que esté en la región de Latinoamérica tienen que servir de ejemplo, por un lado, y además nos sirven también para hacer una reflexión o varias reflexiones sobre la conveniencia de ser y de parecer, de no parecer, sino de ser. Y además la conveniencia de que esas reflexiones nosotros podamos mañana adaptarlas a nuestras condiciones. Porque en la República Dominicana, ¿qué hemos tenido nosotros? ¿Qué partidos políticos han desaparecido del país? Aquellos partidos políticos que participaron precisamente en el golpe de Estado de Juan Bosch. Todos esos partidos se fueron a pique. El Partido Reformista de Balaguer no apoyó el golpe de Estado, por tanto, salió a camino. Balaguer salió a camino. Y Balaguer, cuando vino la revolución, estaba del lado también del golpe de Estado contra el Triunvirato. Es decir, ese partido reformista surgió de ahí, de esas crisis. El PRD, bueno, se sabe que el PRD era la víctima. Ahora, todos los que actuaron contra el PRD en el golpe de Estado contra Juan Bosch, desaparecieron, todos esos partidos se fueron a pique. Todos se fueron a pique. De Unión Cívica, que era el partido más grande, se fue a pique. La derecha dominicana quedó en una cefalía partidaria tremenda. Al final tuvo que ser absorbida por Balaguer. Esa es la pura verdad. Ahora, por corrupción ni por impunidad, aquí han desaparecido partidos políticos. Se dividen, se subdividen, se parten, como dicen, y siguen vigentes porque no hay afectación electoral o electoralista o partidista o partidirizarse en unas elecciones. Aquí el partido político cuyos miembros se dan a la tarea de ser corruptos o de patrocinar la impunidad,
se mantienen en el sistema. Esa es la pura verdad. Aquí todos los partidos políticos que han ejercido el poder no desaparecen porque lo protege la impunidad. Ese binomio, ese dueto, corrupción, impunidad en América Latina ha sido generalizado. En República Dominicana todavía más. Aquí todos los políticos, como dicen, se protegen unos a otros. Ahora en América Latina se está dando un fenómeno nuevo, y es que ese binomio corrupción-impunidad está siendo atacado duramente en América Latina. Hoy hemos visto dos ejemplos, uno en Colombia y otro en Brasil. El de Brasil, el Partido de los Trabajadores, que era una suerte de oligarquía de masa en Brasil, ha perdido las elecciones municipales en forma realmente penosa. Hasta en Sao Paulo han perdido, en ciudades grandes que son áreas de trabajadores. Y el partido de Lula fue un partido, bueno, una oligarquía de masa. Se fue a pique el partido de Lula. Perdió las elecciones municipales, han perdido el poder. Su baronía está presa, casi presa, todos sus grandes dirigentes están presos, sus exministros. Lula con la soga a rato, y Rousseff, que perdió las elecciones y fue a defender a dos por ahí y ni caso le hicieron. A la pobre Dilma Rousseff. Fue y defendió dos candidatos y fueron derrotados, pero en forma amplia. Humillante. Entonces, fíjense cómo ahí que se ataca la corrupción y la impunidad. El Partido de los Trabajadores ha sido víctima de sus propios defectos, de sus propios errores. Ese partido. En Venezuela está pasando lo mismo. Y así va a ir pasando en Guatemala. En Guatemala ahí hay otro. Los gobiernos, los presidentes llegan sin partido. Ellos organizan una plataforma electoral y llegan al poder. Y ahí se desvanecen. Y ahí no, hay un poco de desarrollo político. Pero fíjate cómo el kirchnerismo y el peronismo, por ejemplo, en Argentina, se ha ido disminuyendo. Porque también ha sido víctima de la impunidad y de la corrupción, ese binomio que afecta a América Latina. Pero las cosas han ido cambiando. Aquí, en República Dominicana, eso no ha sucedido. Se protegen unos a otros. Bueno, aquí hay 35 auditorías. Pues resulta que se escondieron las auditorías y no se pudo jugar el PPH en el poder, que fue un gobierno realmente rapaz. Y hoy andan unos protagonistas del cinismo, digo yo, porque ahora 12 años, señores, tienen que no dan un golpe y viven como príncipes. Y nada más trabajaron 4 años porque los peledeístas tienen por lo menos 12. ¿Verdad, Gaby? Usted en 12 años usted hace una riqueza, hasta con los salarios que gana. Pero y a propósito de los salarios, yo vi ahí, esas son las cosas. Por ejemplo, el pueblo dominicano, yo no entiendo, este pueblo es un pueblo enredado, ¿verdad? Este pueblo es un pueblo enredado, este pueblo dominicano. Este pueblo no electoraliza, no ponen el voto. Los problemas graves de este país no lo lleva al voto. Pero yo no sé qué pueblo, ¿qué pueblo? El diablo, como dice Aristófanes o el Talibán. ¿Qué pueblo es el pueblo dominicano? Digo yo, ¿qué pueblo que no en el voto no pone? Fíjense ese pueblo de Colombia. En el voto puso, no, es un problema nacional, vamos al voto. Y ahí en ese voto, fíjense cómo la historia, la callada se venga, se dice. Vino Uribe para que se vea que los liderazgos se tienen que respetar. Uribe derrotó a Santos porque Santos le faltó el respeto. Míralo ahí. La historia, la callada se venga, y aquí van a pasar cosas similares, peores, mañana, uno no sabe. Porque las cosas son así, ¿eh? Fíjense el caso de Colombia. Uribe, no, ya eso perdió de Santos. Santos es el santo varón de Colombia. Hoy está disminuido Santos y Uribe recoge su estrella. Gana, no gana el uribismo, ha ganado ese plebiscito. Esa es la realidad. Fíjense cómo está Brasil con sus liderazgos. República Dominicana, repito, aquí hay todo una, diríamos, es una conspiración entre los partidos políticos, o no una conspiración contra el país.
vamos a llamarle así. Pero es una congregación de los partidos grandes, se han protegido los tres y no se puede juzgar a nadie. Entonces salen unos próceres, como repito, 12 años ganando de todo y ahí están. Pues mire un caso. Yo vi hoy ahí, en el periódico, que Bienes Nacionales tiene 32 o 37 subdirectores. Devengan salarios de casi 40 y pico de millones de pesos al año. ¿Ustedes creen que los gobiernos pueden tener calidad, fuerza moral para decirle a un pueblo, mira, págame la placa 300? Ahí está la placa con 300 y 500 pesos y 800 pesos más. 800 y 300. Entonces los gobiernos tienen que tener cuidado porque un gobierno que está con un déficit fiscal alto, señores, que tiene estrechez económica, entonces tiene un gasto tan pernicioso con esos casos, por ejemplo, como eso. Y yo me puse a pensar, señores, el hoyo de Chulín costó 600 millones, se hicieron 600 apartamentos en el hoyo de Chulín, en el gobierno de Balaguer. 3.2 kilómetros de vía de acceso al barrio. 3 puentes. Y eso costó 22 millones de pesos. Eso se lo ganan 2 superintendentes de este país. El superintendente de seguro y el superintendente de banco se ganan eso mismo en un año, los dos. El valor del hoyo de Chulín con 600 apartamentos. Este país no puede seguir en eso, lamentablemente. Tengo que decir esa verdad, pero me duele. Me duele tener que plantearlo porque un gobierno que uno tiene que decirle, señores, no solo al gobierno, sino al PLD, llevarlo a la... Señores, este país no puede seguir en esto. Lo digo con todo el rigor. Señores, bienes nacionales, oigan eso es lo que se consume ahí. 2 veces el hoyo de Chulín se haría. Digo, viendo las cosas retrospectivas, claro, viendo los tiempos de Balaguer, pero que aquel señor no tomaba préstamo, tenía rigor, control de esos salarios y todas esas cosas, y hacía obras como esa. Pero así el canal ya que del Surazo costó 36 millones de pesos. Hoy un sifón de ese canal vale eso. O sea, lo que yo quiero poner, Gaby, fíjate que 2 funcionarios del Estado ganan lo mismo con lo que se hizo el hoyo de Chulín. Ahora yo te pregunto, esa gente no puede vivir con 500,000 pesos de salario aquí. Tienen que ganar 1 millón de pesos de salario. Y voy a decir lo siguiente. Aquí nada más hay 2 dominicanos, dice Manuel, que pueden postularse a cualquier cargo de organismo internacional que ganarían eso y lo justifican los salarios. 2 dominicanos, digo yo, arbitrariamente. Leonel Fernández y el gobernador de Banco Central son 2 dominicanos que pueden aspirar a cualquier cargo, a dirigir cualquier cargo en sus áreas, desde luego. Leonel como político, Valdés como economista, como funcionario del área económica, que Valdés puede decir, mira, yo voy a aspirar a ser jefe de la CEPAL, por ejemplo. O voy a ser jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, puedo aspirar a ese cargo. Y le pagan ese dinero. O un banco lo contrata aquí, un banco privado, y le paga eso a Valdés. Seguro que lo vale Valdés, ese precio lo vale Valdés. Porque critican que Valdés gana 1 millón de pesos. Leonel Fernández es otro dominicano que tiene la calidad para optar a cualquier director de la OEA. Hasta las Naciones Unidas se puede postular ahí. Leonel Fernández tiene la capacidad y tiene la experiencia, ha sido presidente 3 veces de este país, aunque sea chiquito el país, pero el que es presidente 3 veces de un país, por pequeño que sea, usted tiene un aval. Y Leonel podría ganar ese salario también. Pero no es verdad que el superintendente de seguro o el superintendente de banco pueden ganar, eso no es verdad que valen nada, eso no lo valen ese dinero, digo yo responsablemente. Y tú le estás calculando el sueldo nominal, pero ¿y los incentivos? Lo que es gasto de vehículo, que se lo ahorran, No. gasto de combustible, a la mayoría les regalan los... Sí, Gaby, pero sí, está bien, pero sí, el salario, olvidémonos. Yo lo que quiero poner es el tema del ahorro, de que tenemos que ser racionales en el gasto, que no puede seguir, el país no puede seguir en eso. ¿Cómo vamos a tener en bienes nacionales 37 subdirectores? Le pregunto yo, ganando 44, 47 millones de pesos. Eso lo hace. O sea, ¿usted me entiende lo que yo le quiero decir? El populismo, populismo, el clientelismo. Esas cosas clientelismo. no se pueden. Entonces, el gobierno tiene eso.
Pero el gobierno sale y dice, yo le voy a aumentar 3% a la placa porque eso está contemplado en una ley por ahí. Ok, está contemplado de verdad. Pero a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, cuando usted tiene unos gastos así tan innecesarios, la gente se resiente. Entonces, el PLD, digo yo, que sepa administrar sus plazos y sus cosas, porque aquí de momento le va a caer un gorgojo. Miren cómo están esos pueblos de América Latina, digo yo, esos pueblos de América Latina que están en el voto, están ejerciendo. El pueblo dominicano no ha aprendido a castigar con el voto. Y si cuestionable es esa confabulación entre los partidos políticos, ¿verdad? Para perdonarse entre ellos. No, aquí, claro, aquí mira, el procurador ahora dice, el procurador, no, ya, sí. No, esos expedientes fueron mal formulados. Oye. Si mal está eso, tan peor es aquellos que para ellos la corrupción solo existe cuando no le favorece. Sí, exacto. Porque ha quedado demostrado que cuando han estado en los... Oye, tú ves la barredora esta, la que barra el túnel de la 27. Sí, es así, es un escobillón de eso, barriendo todo para los bolsillos. En 4 años hace un capitalazo, en 4 años. Pero tú dirás, no, porque lo que pasa es que ya eso pasó. Son los mismos. Si vuelven a hacer lo mismo. Si vuelven, lo hacen peor. ¿Sabes por qué? Porque como ellos han visto, como tienen 14, 15, 16 años en la oposición, ya están desangrados. Además han visto que el PLD, en cierto modo, se ha mantenido haciéndolo. Tolerante, exactamente. Bueno, vamos a mandar una pausa y Gaby, yo le voy a dejar en la siguiente parte del programa. Yo sé que usted está hoy dolorido, pues tiene una gripe ahí. Sí, tengo la rinitis. Está mal, de verdad está mal, pero sí. Yo le expliqué, tengo un compromiso que tengo que asumir ahora. Y me voy a excusar con los amabilísimos televidentes y las amabilísimas también televidentes, pero usted sabrá también terminar como usted con su experiencia, terminar la parte que queda. Pausa y regresamos entonces. Se vende en este paraíso 22.000 metros cuadrados. Puerto Escondido, Samaná. A solo 100 metros de la playa y a 5 minutos del pueblo de Samaná. Propio para proyectos de villas o apartamentos. Para más información, llamar al 809-531-7400
o al 829-346-0342. Tomando en cuenta las medidas de seguridad en tu trabajo, evitas accidentes laborales y podrás regresar sano a tu hogar y a los tuyos. Adopta las posturas para el manejo de cargas. Si la misma es muy pesada, solicita ayuda. Si trabajas sentado, mantén tu cuerpo en posición correcta. Así evitas fatiga y tu labor será más productiva. Ten presente que tu empleador debe reportar a la ARL todo incidente laboral que te ocurra. Recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Perdón, Gaby, caramba, que nos quedamos ahí, pero los muchachos como que hicieron el enfoque ahí. Pero no importa. No, pero continuamos aquí con el espacio, Manuel Fermín. Sí. No, porque ya se canceló la... se canceló, tú sabes, el asunto de las lluvias. Sí, ha estado muy incómodo. Ha cancelado muchas cosas. Es verdad. Por cierto, hay muchos vuelos que han sido todo. Ha afectado la vida, se descontrola, se desacó. Y muchos desplazados, personas que... Y Haití, Haití, el COE ha estado llevando a los refugios, tanto a la casa de amigos como a los refugios esa gente oficiales. de Haití, principalmente porque en Cuba el régimen tiene mucho control de la población. La población obedece, porque esos regímenes de fuerza, usted sabe cómo es. Cuando Trujillo aquí no había problema con los ciclones. Aquí nada más hubo problemas con el ciclón San Zenón, porque Trujillo estaba comenzando el fuego. Pero después el hombre dijo, el que se me muda abajo el puente sabe que es para afuera que va. Y usted había, en los tiempos de Trujillo ahí no había una casa, y ahí habían unos pescadores, que tenían una yolita y una cosa, y habían unas casitas para los pescadores y aguantarse ahí para ir de salir de pesca. Pero eso de que de esos barrios ahí, nada de eso, en esa ría. Ahí, en la orilla de los Amas, nadie cuando Trujillo. Entonces, el nivel ¿cómo diríamos? El nivel de peligro o de siniestro, de siniestralidad, era bajo en el gobierno de Trujillo. ¿Por qué? Porque Trujillo decía, vamos a fumigar. Oigan, mi hermano, y la colchoneta, los cáteres, todo el mundo tirando todos esos trapos para afuera, para los patios. Y esos fumigadores de salud pública, de malariología, echando DDT, óigame, que dejaban esas casas tiznadas, como dicen, de DDT blanco. ¿Sí? Bueno, y todo eso se regaba ese DDT, matando mosquitos. ¿Para qué? Para evitar la malaria. Entonces Trujillo eliminaba la cosa a la brava. Así hace Fidel Castro, porque allí no son regímenes de fuerza. Mire, tienen que salir. Y la gente tiene que coger sus cosas más útiles y salir, ir a un refugio. Ustedes, porque el régimen es de fuerza. Claro. Además, la gente no vive en esas condiciones de precariedad. En La Habana, prohibido mudarse a La Habana. Pues en Trujillo estaba prohibido también mudarse a Ciudad Trujillo. Mira que yo soy de Dajabón y voy a vivir abajo voy para los Guandules a vivir ahí. Aquí no, váyase para allá de nuevo. Trujillo te mandaba a secar. Y así hacen en La Habana también los Castro, lo mismo, porque los regímenes de fuerza así que actúan. Pero en democracia, dígame usted, Gaby, en democracia, que ahí sí le tienen miedo los peligros, los políticos a ese voto. Porque entonces ahí viene el voto castigo. Y esas son las cosas que yo vivo diciendo, porque fíjate que nosotros el viernes, Gaby, analizamos el caso del presidente Medina, que yo sigo con la convicción, a lo mejor indemostrable, pero sigo con la convicción que él sigue pavimentando su camino, arreglando ese camino, poniéndolo bien para llegar allá con la menor carga inmoral, si cabe, en los gobiernos, que usted sabe que a los gobiernos se le pegan mucho FAO.
Y el presidente querrá llegar allí con la mejor fuerza moral, con la mejor carga moral, con la mayor confianza, llegar allá, transparencia, sus apoyos, no perder sus apoyos, y llegar y terminar diciéndole al país, miren, vamos a un consultivo y un aprobatorio. Yo cumplo con la constitución, que se cambie de nuevo, porque la constitución di que se iba a blindar, pero eso se fue a pique también, el blindaje, que estábamos hablando la semana pasada, sí, de que el blindaje que apoyó el comité político, eso se va a quedar ensariado. Si Leonel Fernández no se sacude, digo yo, porque los leones se llenan de polvo y de pulga también. Si no se sacude y se bota toda esa pulga, pues tiene algunas pulgas que tiene que soltarla también. El león, usted lo sabe, usted lo conoce bien, a quién yo me refiero. Hay que darse un sacudón y sacar pulga. Y el león ponerse en combate, si es que el león va a combatir. Porque si el león no va a combatir, bueno, pues entonces se arrincona y pasa el otro, manda el tigre, como dice, manda la selva. Pero el presidente, digo yo, el presidente Medina busca eso. Ahora, ¿cuáles son las cosas que afectan eso? ¿Qué afecta ese proceder? Lo que yo decía cuando usted no estaba aquí, que el compañerismo se fue a pique en ese partido. El compañerismo, esas actitudes se llevan por delante el compañerismo. Las actitudes que se tomó contra Leonel Fernández, esa es la pura verdad. Y eso ha creado también un malestar adentro del PLD, Gaby, porque usted es un PLDista, yo no soy PLDista, pero usted conoce el PLD más que yo. Hay un malestar adentro porque también hay mucha gente que ha llegado de otro partido y han ido desplazando gente del PLD. Baby, gracias, el Gaby, yo lo tengo aquí. El Gaby, un militante del PLD, para afuera. Sacaron al Gaby. Para poner a quién, tal vez uno de la sociedad civil, uno de participación ciudadana, está ahí por Gaby. Entonces, ese malestar, ¿a dónde se traslada? Al seno del PLD. Al seno del partido, sí. Esa es una verdad. Entonces, esa cosa uno sabe que esa actitud de, bueno, yo me impongo, tengo liderazgo, pero al final viene, mire lo que le pasó a Santos. Por eso es que pongo esos ejemplos. El uribismo, que el Uribe, no, que mire, el que mando soy yo, está muy bien. Uribe es para afuera que va, no, yo voy a ganar con las FARC, y ganó con las FARC las elecciones, ganó Santos. Fíjese cómo cobra ese uribismo ahora, cómo le cobra a Santos. Porque esos liderazgos, repito, esos liderazgos. Como dicen, hay que respetar los altares. Que a veces los altares, como decía Lili, no me remuevan esos altares, porque si me remueven esos altares se me caen los santos, de ahí eso tranquilo. Pero a no mí se me ve parece esas cosas. Esos ejemplos de América Latina ahora yo creo que tienen validez, porque los pueblos van aprendiendo. Este pueblo va a ser del voto, lo hace un voto exigente de momento. A mí me parece que esas declaraciones de Temo, en lugar de hacerlas hacia lo externo, debe hacerlo internamente. Plantearlo en la cúpula, en el eje centro de ese partido, que es el comité político. ¿Entiende? Pero hacer un análisis, un autoanálisis. De una autocrítica, él mismo. No, pero ellos, porque no solamente todos, él, sí, todos. Claro. Ese comité político, sí, señores, claro, dicta mucho de lo que era aquel comité político, que creo que lo vi. Con Leonel, eran sumisos con Leonel, porque Leonel le daba al piste. Eran sumisos con Leonel. Pero como cambió, el domador cambió de domador, entonces... Pero fueron cambiando todos uno a uno. Se ve mal eso. Entonces, por eso así entonces, no se puede administrar un partido tampoco. Eso es hay muchas cosas que ese partido tiene que regresar. No solamente a la disciplina, sino a la mística, a la ideología, ¿verdad? El bochismo. Pero no en lo teórico, sino en lo práctico. En lo práctico, yo recuerdo algunas gestiones de una sindicatura PLDista que marcaban la diferencia, ¿entiendes? Igual que, bueno, algunos funcionarios, pero la minoría, un 1% quizás. O sea, todo se ha ido, que tú no sabes cuál de los dos partidos, tanto el PLD o el PRD viejo, convertido en PRM,
van compitiendo en cuanto a muchas cosas, a lo que es corrupción, comportamiento, la parte del endiosamiento de los funcionarios, claro. etcétera, etcétera. O sea, deben sentarse el comité político de manera autocrítica, hacer un análisis y luego, ¿verdad?, trazar las líneas de cómo recuperar la confianza en esa dirigencia. Yo creo que el PLD lo que ha perdido, con esas declaraciones que dio Temo, repito, que como que no es difícil administrar ese partido ahora, pero claro que la actitud de gente como tú han dañado al PRD. El PLD era una fortaleza moral. Claro. Era una fortaleza moral y además había desprendimiento material en el PLD. Pero resulta que esas dos condiciones específicas de un buen político y de un político que la gente lo aprecie y que aprecie su transparencia y su seriedad como político, se han perdido. Yo decía, tal vez el presidente Medina, que sabe verdad y él está actuando, tratando de corregir eso, mejor manejo, tal vez más celo con el presupuesto, tener más celo con sus funcionarios, menos descentralización del gasto, darle más calidad al gasto, qué sé yo, pero tratar de fortalecerse moralmente y de llegar con ese desprendimiento material, que la gente vea que no hay un interés solamente marcado en hacerse rico o funcionario, diríamos, haciendo galas de riqueza y de opulencia. De opulencia. ¿Usted me entiende? Entonces, el PLD tiene que llegar a ese proceso del 20, tal vez, limpiando esas cosas. Danilo Medina, bueno, sí. Ahora, ¿cuál es el manchón que le queda al PLD? Esa mancha está ahí. ¿Cuál? La falta de respeto al compañero, la jerarquía, se fue dañando el respeto hacia lo interno, a los cuadros, los estatutos, los principios, y se fueron una especie de voladura de esos valores y todas esas cosas. Y entonces el PLD está ahora, que yo decía aquí, lo digo responsablemente, como análisis, porque yo no estoy diciendo que estas cosas son Gaby, son ortodoxias, ni mías, ni que esto tiene que ser, porque yo tengo mi derecho a opinar y a decir, bueno, Leonel Fernández, que es una persona que tiene su aval y que tiene sus condiciones extraordinarias, si quiere luchar, tiene que luchar. Si quiere pactar, que pacte. Pero o pacta o lucha, porque como dice el Canelo, el alcalde pedáneo, con agua tibia no se cocina. Primero, nada está con agua tibia, ni un huevo. Usted estaba lo malo con un huevo, con agua tibia. O un plátano, un guineíto no tiene con agua tibia. Incluso, decía Canelo, usted recuerda que yo decía mucho eso aquí, del libro de don Mario Rivitini. Quien no lucha por lo que quiere, termina aceptando lo que no le gusta. Y a Leonel Fernández le pasó eso, porque no luchó cuando el asunto, el affair que hubo ahí con Danilo. Y ahora si no hace eso, también le va a pasar lo mismo. O pacta y dice, bueno, vamos a buscar un candidato común, o yo no voy a participar. Participen ustedes, o mira, no vamos ninguno de los dos y vamos a buscar un candidato, a Gaby. Bueno, ok, tendrán que decir eso en el PLD, o mira, vamos a competir todos, y el que tenga más saliva come más hojaldre, vamos a una primaria, bien, o hacen como hacía el PRI de México, el presidente designa al sucesor, bueno, pues ok. Pero tienen que ponerse de acuerdo, que yo decía, a Leonel Fernández le puede quedar la opción de Rafael Caldera. La convergencia, que yo me atreví a ponerle un nombre, la convergencia progresista, Leonel Fernández. Usted aglutina todo lo que sea descontento al PLD, lo que sea aprecio de los demás sectores, no importa la procedencia ideológica, me apoyan y voy a competir. ¿Con quién? Bueno, con el que quiera lo que queda del PLD o el danilismo o lo que sea que el danilismo diga, mira, aquí lo que hay es otro sector que va, pues lo que quede. Tal vez Hipólito Mejía se va y se abalanza allá y apoya ese sector y el otro, Luis Abinader, tal vez apoya entonces a Leonel. Uno no sabe porque la política aquí da muchísimos giros. Pero de que las cosas pueden venir así,
a menos que Leonel, repito, diga, a mí no me interesa seguir, por tanto, yo conmigo no cuenten, yo me retiro, ok. Ahí murió todo, y entonces se hará lo que diga el PLD del poder. El PLD del poder. Entonces tendrá esa decisión. Gaby, usted sabe cómo se maneja la cosa. Mira, por cierto, hay pendiente un informe que no sé, es el primer lunes de cada mes que se reúne el comité político. Pero yo creo que Sí. por el asunto del ciclón, Me imagino que no. Tal vez no lo... Me imagino no que lo no, pero hay pendiente un informe sobre los actos de indisciplina que hubo en las en las elecciones. Pero tampoco se conoció en qué quedaron los primarias. Sí. No se sabe. Votaron una gente, No, ellos, bueno, pero, sí, pero eso se pero- quedó como, sí, pero o sea, no hubo señores, más consecuencias. a veces se maneja como medio tapando porque eso afecta a la imagen. Señores, yo pienso que airear ese tipo de cosas lo que hace es crea más confianza. Lo que pasó en el Ceibo ahora recientemente con ese muchacho, ¿cómo se llama? Ricardo Jacobo, etcétera, etcétera, y la señora esta ex diputada. Entonces, pero Sí, pero todo eso... esa intriga también, esa intriga a lo interno, intriga Sí, de palacio, sí. cosas Mira, terribles, eso es todas esas inconductas se fueron enquistando con el aval de la alta dirigencia en el PLD. Ah, porque fulano, porque los números, porque no, espérate. Entonces, como que fueron perdonando y perdonándole ciertas inconductas a muchos dirigentes. Porque un tipo popular, porque esto por aquí, sí, esto por no, allá. el populismo, sí, el clientelismo político y el Entonces, populismo. y el populismo, entonces- y el arribismo está arriba, el oportunismo en política trae todas esas cosas. Si toda esa el tolerancia, PLD vamos a llamarle. Si el PLD no sacrifica la cantidad, sacrificar un poco de la cantidad por la calidad, retornar, no va a volver a ser el mismo partido, ¿cómo se llama? De cuadros, ¿verdad? Que era, ya es un partido masificado, pero sí se puede, Pero la señores. disciplina ¿Cómo? hay que mantener, ¿Y claro. cómo? Actuando, o sea, tomando decisiones, aplicando correctivos, sin apañamiento. ¿Tú quieres ver un PLD disciplinado? Y un PLD que vuelva a sus orígenes. No tiene que ideologizarse más, sino dar, oiga bien, dar apariencia, vamos a decir así, porque en el fondo cada ser humano tiene muchísimas complicaciones. Pero ese partido lo único que tiene que hacer es aprobar todo eso que se aprobó. Sí. Poner en ejecución lo que se aprobó en el comité político, los Exacto. 15 puntos aquellos. Pero lo primero es que... Porque esos 15 puntos Oye, nada oye, más no son oye. para blindar la Constitución, Sí. Gaby. Hay unas cosas internas ahí también. No, eran 15 puntos. Sí, hay muchísimos puntos ahí para disciplinar ese partido. Pero mira si la disciplina comienza con el comité político, que lo que hicieron fue que marearon, como dicen popularmente, No el pueblo a Leonel. Claro. No Leonel, hicieron nada, no óyeme, hicieron- Leonel Fernández, presidente del partido Y líder. y líder, pone como condición que se haga una reforma después de la reforma Sí. para blindar la Constitución. Exacto. Y tú sabes que al él estar, quizá Leonel estaba un poco No, estaba atribulado, dolorido. adolorido. Claro, claro. No, y quizá dijo, bueno, estamos entre compañeros, ¿entiendes? No voy a poner una fecha límite. Sí, porque O entonces sea, ya ponerle, sí. calendarizar esa reforma. Ah, bueno, pues lo que han hecho es Dormirla ahí. que después, No está en la óyeme, tenencia. después que comenzaron a decir, no, pero que no hay tiempo, que espérate, No, que lo no, otro, que ya que- barajando, sacando el pie, No, porque sacando eso el pie. no estamos en ese momento. Por que hay eso que es que esperar. digo que eso salvaría. Eso es una eso eso- salva al PLD. Eso Exacto. salvaría al PLD. Que si se va a poner eso, esos puntos, esos 15 puntos se cumplan. Que se cumplan. Porque tiene una serie de limitaciones y de compromisos que usted no puede venir y decir, Gaby es miembro del comité político. No, eso tiene un mecanismo. En esos puntos está contemplado eso.
primaria y además calendarizar una serie de cosas ahí, renovar las autoridades de ese partido, qué sé yo, hacer muchísimas cosas. Yo no me acuerdo de los 15 puntos, pues ya uno hasta no, yo no me acuerdo. Eso se le olvida a uno. Yo no me acuerdo del número 15, que era. Imagínese usted, se le olvida a lo que lo hicieron. Sí. Imagínate nosotros. Usted le pregunta al comité político a uno, un miembro, ¿cuáles son los 15 puntos? Mira, honestamente, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Se va a decir que no se acuerda. Si ellos no se acuerdan, ¿cómo nosotros nos vamos a acordar? Claro. Es decir, esas son las cosas que tienen al PLD, probablemente dirán muchos PLDistas. Pero ¿y qué? Poniendo la carreta delante de los bueyes, porque este partido está tranquilo, es verdad. Ay, sí. Lo que está tranquilo es el gobierno. Barriendo la basura para abajo de la cama. El gobierno está tranquilo, pero uno cuando habla con PLDistas le dicen a uno muchísimas cosas. Porque esa es la otra. Que ahí hay como una especie de cenizas o de brasas, y siempre esas brasas se quedan encendidas y solamente necesitan que alguien las sople para que se aviven. Exacto. Esa es la realidad, porque así es la política aquí. Pero eso sí que me preocupa, y yo quisiera que el pueblo dominicano, ya que nos vamos, haga conciencia de lo que está pasando en Brasil y lo que ha pasado en Colombia. Impunidad en Colombia, porque la impunidad de las FARC, lo que se ha objetado allí. Sí, la impunidad. La impunidad, porque ¿qué decía Uribe? Que yo anoté alguna expresión. No, y tú lo pronosticaste, Sí, tú dijiste, bueno, yo lo dije claro. Lo que tú dijiste, lo que pasa es que tú dijiste, aunque eso va a ser abrumador, él sí va a ganar. Sí. Mira la sorpresa, para que tú veas, como tú bien dijiste, Claro. el peso del liderazgo político. Del liderazgo político. Sin embargo, yo que soy uribista, porque yo ideológicamente soy uribista, aunque les molesta a muchísima gente, pero yo digo mis cosas. Yo también. Entonces, pero como uno vio que se hizo tanta campaña, Sí. y se hizo tanto, diríamos, toda una parafernalia se montó con respecto a eso, que no había ni siquiera espacio para que no caminara. No. Porque Uribe solo no podía levantar, como dicen, un temporal allí. Bueno, pues el liderazgo pesó. Claro. Y Además, fíjate que ganó en menos sitios que lo que ganó el sí en Colombia, pero estos son sitios más poblados y parece que hubo más solidaridad con el voto. Él hizo su trabajo. Pero fíjate una expresión que él Político, dijo, acabado. dijo esta expresión para cerrar el programa. La paz es ilusionante, dice él, pero los acuerdos de La Habana son desilusionantes. Es decir, todo ese favoritismo, todas estas concesiones que se le dieron a las FARC, y ellos dijeron que eso no podía ser, que ese nivel de impunidad, pues el pueblo colombiano, por lo menos el pueblo que ejerció el voto, castigó la impunidad. Y hasta la corrupción, pero la impunidad y la corrupción, porque no hay duda que hay corrupción, y la impunidad. Y en Brasil, esas municipales le están pasando factura al PT. A esa oligarquía de masa le están pasando factura. Perdieron las elecciones municipales. Señores, de 500 y pico de alcaldías que tenían, bajaron a 200 y algo. Wow. Es decir, es una pérdida realmente desastrosa. Y mire cómo están allá en España. Pero en España la justicia le hacen justicia a los corruptos. Aunque sea lenta, la hacen. Bueno, señores, gracias por preferirnos. Y mañana de nuevo estamos aquí, el Gaby y Manuel Fermín de nuevo, como todas las tardes, o como todos los crepúsculos y los comienzos de la noche. Bye. Hasta mañana.